Cliff Burton fue el segundo bajista de Metallica. Era un músico talentoso y responsable, enamorado de su instrumento. Desafortunadamente, un accidente lo sacó de este mundo sin antes dejar un gran legado. Es común encontrar su nombre en listas de los mejores bajistas de la historia. En 2009, el escritor británico Joel McKeever publicó To Live is to Die, The Life and Death of Metallica's Cliff Burton. El libro repasa la vida del músico. A continuación, hablaremos sobre algunos datos curiosos que encontré en esta lectura. Recuerda que puedes convertirte en miembro del canal y tener acceso anticipado a los estrenos, menciones honoríficas y encuestas exclusivas. Solo tienes que dar clic en el botón Unirte. En 2018, la Junta de Supervisores del Condado de Alameda, California, proclamó que el 10 de febrero, el día del cumpleaños del bajista, se celebraría el día de Cliff Burton. Algunos de los solos por los que el bajista es conocido hasta el día de hoy son Anesthesia Pulling Teeth. Anesthesia fascinó a los miembros de Metallica, quienes reclutaron a su autor. También, entre sus ejecuciones más famosas, se encuentra From Whom the Bell Tolls y Orion. Metal of Your Asses fue el nombre original que Metallica planeaba para su álbum debut. El título pudo causar bastante controversia. Algunas disqueras se rehusaron a publicar algo con ese nombre. Cliff entonces comentó algo a oídos de toda la banda: "Esos tontos de las disqueras, kill them all". Sin saberlo, había propuesto el nombre para el primer álbum. Scott era el hermano mayor de Cliff. Después de su descenso por un aneurisma cerebral, su hermano menor se decidió por convertirse en el mejor bajista de todos los tiempos. No solo eso, Cliff también tomó lecciones de piano, las cuales le ayudaron mucho a entender la teoría musical. Sus padres recuerdan que después de medio año de lecciones comenzaron a ver una gran mejora. El joven Cliff solía pasar hasta 6 horas diarias practicando. Steve Doherty, uno de sus profesores, menciona que el futuro bajista de Metallica era un estudiante con disciplina, diferente a otros alumnos, a los que tenía que persuadir para que realizaran los a veces aburridos ejercicios de sincronización. Siendo todavía un adolescente, Burton buscaba un sonido especial en su bajo Rickenbacker, por lo que, con ayuda de un técnico electrónico local, insertó una pastilla Seymour Duncan en su instrumento. Esta modificación le dio un sonido parecido al de una guitarra, con frecuencias altas muy pronunciadas. El trasfondo musical de Burton era muy distinto al de los otros miembros de la banda. Era fan del hardcore punk y sus capacidades en la teoría musical estaban por encima de las de sus compañeros. Incluso fue el único bajista al que Metallica dejó componer algunas ideas musicales. Introdujo a los miembros del grupo a la teoría musical y a los tiempos compuestos. Algunos fans admiten que el mejor periodo de la banda fue del 83 al 86, la era de Cliff. Según James Hetfield, Cliff siempre llevaba una guitarra acústica afinada en do sostenido, en la que mostraba sus nuevas composiciones y las melodías en las que estaba trabajando. Después del 86, las composiciones de los bajistas posteriores han sido mínimas. Metallica no les permite hacer nada, mientras que Burton prácticamente hacía lo que quería. Incluso su influencia sobre la banda era enorme. Obligó a los Metallicas a mudarse a San Francisco, cerca de su casa. De lo contrario, no se uniría a ellos. Lanzado en el 87, Cliff & All es una colección de grabaciones que incluía al bajista durante sus 3 años y medio en la banda. El video incluye una presentación de 1983, donde el guitarrista Dave Mustaine interpreta en el escenario junto a Burton. Dave consideraba a Cliff su amigo, aunque no sabemos si el sentimiento era recíproco. Después de enterarse del trágico accidente, el guitarrista original de Metallica, ahora miembro de Megadeth, escribió la canción In My Darkest Hour,
en memoria a su amigo. Cliff se volvió muy cercano a Kirk Hammett, quien reemplazó a Mustaine. Los dos eran de la misma área y ambos notaban el vínculo de amistad entre el vocalista y el baterista, y de cierto modo se sentían excluidos. Kirk compartía con Burton el gusto por las películas de terror y los libros de Lovecraft. Además, afirma que la película de terror favorita del bajista era Dawn of the Dead, de George Romero. Hammett escribió el prefacio del libro. Antes de unirse a Metallica, Cliff fue miembro de East Street de 1979 a 1981, junto a Mike Wardin, futuro integrante de Faith No More. Burton también fue parte de la banda Agents of Misfortune y Trauma. En ambas bandas estuvo activo de 1981 a 1982. La destreza en la ejecución de su instrumento se debe a varios factores, incluyendo el estudio de Basic Electric Bass, libro escrito por James Progress. Este trabajo estaba escrito en partitura, no en tablatura, por lo que Cliff aprendió solfeo para estudiar este método. Esto lo puso en otro nivel, por encima de cualquier estudiante de bajo. Es bien sabido que Cliff utilizó 3 modelos a lo largo de su carrera: un Alembic, el Rickenbacker 4001, que fue modificado con la pastilla Seymour Duncan, y un Aria Pro SB1000, que sirvió como modelo para el Aria Cliff Burton Signature, lanzado en 2013 bajo la autorización de Metallica y Ray Burton, padre de Cliff. No solo eso, la marca Morley lanzó un pedal wah, tributo a Cliff. Desde sus primeros días en Metallica, quedó claro lo diferente que Cliff era de los demás. Mientras que sus compañeros podían beber hasta perder el conocimiento, el bajista siempre permaneció al margen de la situación. Alcoholizados, todos eran muy escandalosos y extrovertidos, pero Cliff siempre se mantenía tranquilo, en control de sus acciones. Una vez, en el famoso concierto del 31 de agosto de 1985, Day on the Green, Oakland, California, el vocalista de Metallica se deslizó hacia lo alto de una fila de asientos que no había sido abierta al público junto a otro tipo. La intención de estos dos bribones era lanzar comida y frutas a la multitud. Ellos invitaron a Burton, quien se rehusó a formar parte de dicha travesura. Si bien se mantenía lejos de las estupideces de James Hillard, Cliff era una persona divertida. Siempre estaba listo para cualquier cosa. Joey Vera, bajista de la banda Armored Saint, afirma que Burton siempre cargaba un pequeño martillo en su chaqueta, por cualquier cosa, aunque Joey no cree que el bajista haya utilizado nunca dicha herramienta en defensa personal. Ross Halfin, otro de sus amigos, quien en 2006 publicó un libro sobre Metallica, comenta que una vez, mientras la banda se presentaba en el Hollywood Palladium, le dijo a Cliff que Geezer Butler, el bajista de Black Sabbath, estaba entre el público. Inquieto por este informe, Burton estuvo muy nervioso durante el recital de la banda. Geezer era uno de sus héroes. Al final, Ross le confesó que solo había sido una broma. Cliff también fue miembro del supergrupo Spastic Children. La banda tuvo varias presentaciones. Aquí dejo el listado de los músicos que alguna vez conformaron la alineación. El 27 de septiembre del 86 ocurrió el accidente que todos conocemos. La banda se encontraba recorriendo una carretera en Suecia cuando el conductor perdió el control del vehículo, lo cual causó que el bus de la banda se volteara. Cliff fue la única víctima. Salió disparado por la ventana y el autobús le cayó encima. Según el chofer, quien era un británico de alrededor de 50 años, había un bloque de hielo en el camino. Después del accidente que acabó con la existencia de Cliff, el vocalista de la banda buscó el bloque de hielo, que, de existir, estaría cerca de la escalofriante escena. Sin embargo, nadie vio el bloque de hielo, ni el vocalista, ni el resto de los sobrevivientes de la catástrofe, ni el equipo de rescate con la grúa que se encargó de levantar el bus. La identidad del conductor nunca ha sido revelada al público.
La versión oficial fue que el hombre fue arrestado después del accidente, pero liberado, pues se comprobó que no estaba bajo los efectos del alcohol y tampoco se quedó dormido tras el volante. En 2003, el periodista Joel McKeever contactó con las autoridades de Dora, Suecia, región donde ocurrió el accidente, esto con el fin de investigar algunos datos relacionados con el suceso ocurrido el 27 de septiembre del 86 para un libro que escribía sobre Burton. Sin embargo, el policía al otro lado de la línea le comentó que los archivos sobre la escena estaban perdidos. En septiembre del 2006, en el 20 aniversario del accidente, se levantó una placa en memoria al bajista cerca de donde ocurrió el accidente. 2 años después, fue inaugurado un museo en memoria a Burton. La banda no ha sido la misma desde aquel accidente en Suecia. El Black Album con Cliff hubiera impactado de otra forma y sin duda hubiera sido muy distinto. Pero en fin, ahora hablemos de otra persona. Cuando Jason recibió la noticia del dueño de Metal Blade Records para audicionar con Metallica, no podía creerlo. Pasó toda una semana sin dormir ensayando las canciones de la banda. Sus amigos reunieron $140 para el ticket de avión que lo llevaría a su audición. Al llegar, Jason Newsted le dijo a Metallica que podían escoger cualquier canción para la audición. Él las conocía todas. Newsted se quedó con el puesto vacante. El sueño de tocar con su banda favorita se había hecho realidad. Ahora era parte de ellos. Sin embargo, los demás integrantes de la banda solían hacerle bromas pesadas y aprovecharse de él. Por ejemplo, es bien conocida la anécdota en la que Metallica lanzó las pertenencias del nuevo bajista por la ventana del hotel, simplemente como gesto de bienvenida. Los Metallicas se comportaron como unos completos cretinos con el nuevo músico. Sin embargo, años atrás, cuando ellos fueron víctimas de un cretino, se deshicieron de él. Es interesante cómo da vueltas la vida. La ausencia de Cliff en el And Justice for All fue la excusa perfecta para eliminar el bajo. Jason comenta que los créditos de composición lo excluyeron porque las canciones estaban escritas desde el lanzamiento de Master of Puppets. Sería interesante conocer la opinión de Cliff al respecto. Si él hubiera tenido la oportunidad de recibir a alguien nuevo en la banda, ¿también se hubiera comportado de esa manera? ¿Le hubiera hecho la vida imposible al chico nuevo como el resto de Metallica? Nunca obtendremos respuesta. Lo que sí sabemos es que Jason dejó Metallica en el 2000. Estos son solo algunos datos interesantes que encontré en el libro, y aunque existen otros bajistas poseedores de una majestuosa expertise en su instrumento, el impacto de Cliff Burton en el metal actual es enorme. Gracias por llegar al final, no olvides dar like y suscribirte, que tengas buen día.